Vamos a viajar en el tiempo a la Edad de Oro de Atenas. Imaginen una ciudad que es un hervidero de ideas, de mentes brillantes, de arte. Y sin embargo, entre todos esos ciudadanos ilustres, había uno que lo desafiaba todo. Hoy vamos a contar la historia del hombre que encontró la mayor sabiduría en un lugar inesperado, en su propia ignorancia. Y aquí está la paradoja que lo define todo. ¿Cómo es posible? Esta pregunta, esta idea tan radical, fue la que marcó la vida de Sócrates y lo que, al final, lo enfrentó directamente con su propia ciudad. Fue una pregunta que le costó la vida, sí, pero que también lo hizo inmortal. Para entender a Sócrates tenemos que bajar a la calle, al bulicio de Atenas, porque allí, entre la gente, había una figura de lo más peculiar que se ganó un apodo muy curioso, el tábano de la ciudad. Ya saben, como ese insecto molesto que no te deja en paz, pues él era el aguijón constante en la conciencia de sus conciudadanos. A ver, olvidemos por completo la imagen del filósofo encerrado en su torre de marfil. Sócrates era todo lo contrario. Se pasaba el día en el mercado, descalzo, con la misma túnica de siempre, y paraba a cualquiera que se le cruzara. Su aspecto, de hecho, chocaba de frente con esa elegancia ateniense. Y eso, claro, era solo el principio. Porque el verdadero choque era intelectual. Fíjense en la diferencia. Por un lado estaban los sofistas, que eran los maestros de moda, vendían la verdad al mejor postor. Y por otro lado, Sócrates, que no solo no cobraba un duro, sino que iba por ahí diciendo que lo único que sabía es que no sabía nada. Y ojo, que no era falsa humildad, para nada, era el punto de partida de todo su método. Y es que su método era único. Sócrates no se veía a sí mismo como un profesor que te mete el conocimiento en la cabeza. No, se veía como algo mucho más profundo. Él ayudaba a la gente a dar a luz sus propias verdades. El concepto clave es este: la mayéutica. La palabra viene del griego y significa comadrona, que era, curiosamente, la profesión de su madre. Sócrates estaba convencido de que la verdad ya estaba dentro de cada persona. Su trabajo no era enseñarla, sino ayudar a sacarla a la luz. ¿Y cómo? Pues con una serie de preguntas implacables. ¿Y esto cómo funcionaba en la práctica? Pues imaginen la escena. Llega alguien muy seguro de sí mismo y dice: «Yo sé perfectamente lo que es la justicia». Y Sócrates, con una pregunta aparentemente inocente, empieza a tirar del hilo. «Ah, sí. ¿Y por qué dices eso?». Y poco a poco, pregunta a pregunta, esa certeza se va desmoronando, van saliendo las contradicciones, hasta que la persona se queda sin respuestas y tiene que admitir que en realidad no lo sabía. Y este proceso, que podría parecer destructivo, era todo lo contrario. Era como quitar capas y capas de barro para dejar al descubierto algo puro. Cada vez que alguien admitía «no lo sé», no era una derrota. ¡Qué va! Era el verdadero primer paso hacia el conocimiento. Era el momento en que la luz, por fin, empezaba a brillar. Claro que ir por la vida haciendo que la gente más poderosa de Atenas admita en público que no sabe nada, pues tiene consecuencias. El debate filosófico estaba a punto de convertirse en un asunto de vida o muerte. Y para entenderlo, el contexto histórico es absolutamente crucial. Atenas estaba herida, y mucho. La derrota en la guerra del Peloponeso había dejado a la ciudad humillada y paranoica. En ese clima de miedo se buscaban culpables, y Sócrates, que no paraba de cuestionar la autoridad y las tradiciones, era el blanco perfecto. Las acusaciones fueron gravísimas: corromper a los jóvenes y no creer en los dioses de la ciudad. Su destino no lo iba a decidir un juez, no. Lo iba a decidir un jurado de 500 de sus conciudadanos. 500 personas. Muchas de las cuales, probablemente, habían sido puestas en evidencia por él en alguna plaza. La tensión en ese juicio debió de ser tremenda. Y entonces llega el momento cumbre. En lugar de suplicar, de pedir clemencia, Sócrates se levanta y pronuncia su declaración más desafiante. No se disculpa, no se retracta. Todo lo contrario, defiende que una vida de cuestionamiento es la única que merece la pena. Es su testamento en vida y, sin saberlo, también su sentencia de muerte. El veredicto fue culpable. La sentencia, la muerte. Pero la historia de Sócrates no acaba aquí, ni mucho menos. Su acto final se convertiría, de hecho, en su lección más poderosa. La celda no era una fortaleza inexpugnable. Sus amigos, gente rica y con influencias, lo tenían todo listo para que huyera al exilio. Le rogaron, le suplicaron, le dijeron que su muerte sería una victoria para sus enemigos. Pero Sócrates se mantuvo firme, se negó. ¿Por qué? Pues porque para Sócrates escapar era una hipocresía. Significaba decir que las leyes solo hay que cumplirlas cuando te convienen. Así que, al aceptar su condena, por muy injusta que fuera, estaba dando su última lección sobre la integridad y el respeto a la ciudad a la que había dedicado su vida entera. La escena final es desgarradora, pero a la vez inspiradora.
Imaginen a sus estudiantes, jóvenes como Platón, llorando sin consuelo, y a Sócrates, con una calma absoluta, discutiendo sobre la inmortalidad del alma. Y entonces cogió la copa con el veneno, la cicuta, y se la bebió como si fuera una copa de vino. Sin más. Y es que la muerte de Sócrates no fue un final, fue un principio. El trauma de ver a su maestro ejecutado por su propia ciudad cambió para siempre a su discípulo, Platón. Fue él quien fundó la academia y quien, a través de sus escritos, se aseguró de que el pensamiento de Sócrates no muriera nunca. De hecho, sentó las bases de toda la filosofía occidental. Al final, el verdadero legado de Sócrates no está en los libros, está en el acto de preguntar. Su cuerpo murió en esa celda, sí, pero su espíritu, encerrado en esa simple y poderosísima pregunta, ¿por qué?, sigue más vivo que nunca y nos deja con una reflexión final. ¿Cuándo fue la última vez que nos atrevimos a cuestionar de verdad nuestras propias certezas más profundas?